Devastación total tras el paso del huracán Ian. Varias ciudades son declaradas en emergencia. Se han convertido en zonas de desastre. Miles lo perdieron todo. En busca de personas atrapadas, bomberos y cuadrillas de rescate ayudan a quienes quedaron atrapados por la tormenta. El último mensaje de jóvenes migrantes, la alegría por estar cerca de Estados Unidos, desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Así iniciamos cierre de edición. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a cierre de edición. Les saluda Abel Álvarez y así comenzamos. Un día después, playa de Fort Myers, más que como un lugar donde pasó un huracán, quedaron solo escombros. En esa ciudad que fue devastada por Ian, miles de personas tuvieron que ser evacuadas de hospitales y casas de convalecencia, mientras que en Deltona se confirmó la muerte de un hombre de 72 años que fue arrastrado por la inundación. Estos destrozos en Fort Myers dejaron a miles de personas sin un lugar donde vivir. Todo lo que se ve alrededor son casas dañadas y escombros. Varios residentes, entre ellos inmigrantes latinos, lo perdieron todo y Anthony Belchi está en ese lugar y nos presenta la historia de lo que vivieron. El panorama en esta zona de Florida es desolador. Lo ven aquí a mis espaldas, hogares, negocios convertidos en escombros tras el paso del huracán Ian, que descargó toda su furia aquí. El acceso a los lugares más afectados es aún muy restringido y solo pueden acceder el personal de emergencia. Todo apunta a que el saldo de daños personales puede ser elevado. Se teme a que haya un gran número de víctimas mortales porque se cree que muchos de los que habrían quedado atrapados en el agua habrían hecho caso omiso a las autoridades, que advirtieron de la peligrosidad del huracán e insistieron en que debían evacuar más de 3 millones de personas. Pero entre los afectados hay muchos hispanos. De hecho, aquí hay una comunidad muy grande de latinos, sobre todo de mexicanos y centroamericanos. Muchos de ellos explican que dejaron sus respectivos países en busca de una vida mejor. Pero ahora que lo han perdido todo, se preguntan si ese esfuerzo valió la pena. También muchos lamentan no haber abandonado sus hogares en busca de un refugio, pero ahora respiran tranquilos porque sobrevivieron, aunque saben que podría haber sido mucho peor. Los escuchamos. Pues para uno es una tragedia, para todos. Y en la casa se quebró una ventana, el árbol cayó sobre la ventana y hizo muchas cosas catastróficas. Primer anuncio de tormenta, tornado, por pequeña que sea, no cojas el chance, tienes que irte, asegurar tus cosas y irte y regresar. Por otro lado, algunos afectados han empezado a regresar a sus casas, pero muchos de ellos se han encontrado sin nada, solo con un cúmulo de cristales, hierros o muebles que salieron volando. Saben que ahora el proceso de recuperación de esta zona, declarada zona de desastre, va a ser muy largo y no va a ser cuestión de pocas semanas o incluso pocos meses. Desde Fort Myers, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Fíjese, Ian nuevamente es un huracán de categoría 1 y continúa su camino hacia el noreste del país. Luego de devastar varios condados de Florida, se espera que toque partes de Georgia y que llegue a Carolina del Sur el día de mañana viernes. El huracán se mueve a una velocidad de 7 millas por hora y con vientos de hasta 75 millas por hora. Y en las últimas horas, varios residentes en las zonas de desastre fueron rescatados. Se calcula que por lo menos 500 personas necesitaron asistencia tras el paso de Ian. Claudia Cisneros tiene las imágenes. Cuando apenas ha pasado más de un día del devastador impacto del huracán Ian con categoría 4 en la Florida, la catastrófica destrucción es cada vez más evidente y el número de muertos comienza a crecer trágicamente. Las impresionantes imágenes del desastre que causó en ese estado el fenómeno meteorológico le ha dado la vuelta al mundo. Cientos de equipos de rescate recorren las calles en lancha y no se dan abasto para ayudar a miles de personas que estuvieron a punto de ahogarse en sus casas debido al peligroso nivel que alcanzó el agua. The condition is going to be when we go back. It's so bad. You don't know what to do.
DeSantis informó que la isla Sanibel está destruida y que junto a la isla Captiva quedó aislada por tierra luego de que al menos 3 tramos del puente Causeway colapsaran tras ser impactado por una marejada de proporciones bíblicas, dijo el gobernador. Son varias las ciudades que también fueron afectadas gravemente por marejadas ciclónicas como Orlando, donde bomberos y elementos de la Guardia Nacional usaron botes para llegar a desalojar una casa de convalecencia, donde los paramédicos sacaron en silla de ruedas a cada uno de los residentes para trasladarlos a autobuses. Y como siempre ocurre en situaciones de crisis, surgen los héroes, como el camarógrafo australiano Glenn Ellis, quien en plena filmación de un reportaje dejó su equipo en el suelo y corrió para ayudar a poner a salvo a familias que caminaban sobre la calle inundada. O el reportero Tony Atkins, quien se olvidó de su trabajo para sacar a una mujer de su auto que estaba prácticamente sumergido y a punto de ser arrastrado por la corriente en Orlando. Esta tarde el presidente Joe Biden declaró el estado de emergencia y prometió que el gobierno federal ayudará a la Florida el tiempo que se necesite hasta su total recuperación. Claudia Cisneros, cierre de edición. Y para que vea, las secuelas de destrucción que dejó el huracán Ian por el condado Lee en el suroeste de la Florida son inimaginables. Pareciera como si toda el área hubiera sido bombardeada. Los vientos de 140 millas por hora arrasaron con decenas de casas móviles a lo largo de la Twin Brooks Road. Decenas de árboles volaron, las paredes de varias viviendas se desmoronaron y muchas carreteras quedaron bloqueadas. Ante tanto desastre, varias compañías de bomberos del estado y cuadrillas de rescate fueron enviados a lo largo del día a las zonas más golpeadas para brindar asistencia a los damnificados. Desde Miami, Freddy Machado tiene la historia. Este podría ser el huracán más mortífero en la historia de la Florida. Los números aún no están claros, pero estamos escuchando informes preliminares de lo que puede ser una pérdida sustancial de vidas. Con este anuncio, el presidente Biden alertó sobre lo grave de la situación y las ayudas no se hicieron esperar. Desde el sur de Florida ya comienza el envío de personal para reforzar las tareas de rescate y salvamento mientras se ejecutan los trabajos de recuperación. La patrulla de carreteras dispuso de un buen número de hombres en una primera avanzada. 300 en total a la área afectada, otra vez para asistir en cualquier cosa. Pues van a dirigir tráfico, tienen chainsaws para si hay un árbol bloqueando una carretera. Los bomberos de Miami-Dade hicieron lo propio y también se pusieron en camino con su brigada canina y todos los equipos para atender esta emergencia, debidamente entrenados para actuar llegando a la escena. Empezar a buscar a ver si hay gente que podemos ayudar, residencias y cosas que están derrumbadas, y empezamos la búsqueda. El paso por las autopistas está restringido en la vía hacia el suroeste del estado para dar prioridad y fluidez a los equipos de ayuda como la caravana de FPL que se dirige hacia el lugar para dar respuesta a los cerca de 2 millones de residentes que permanecen sin electricidad. Con la ayuda humanitaria se trabaja a las 24 horas del día para clasificar, organizar y empacar todo lo necesario. En principio, mandando paletos de agua y paletos con cajas para familias que tienen productos de médico, comida. Envíos que comenzaron a salir muy temprano este jueves, luego que las condiciones climáticas ya estaban dadas para su traslado. 50 camiones y cada uno de ellos con 1.500 cajas de necesidades en desastre. Entre los residentes del sur de la Florida se refleja el espíritu de solidaridad con las víctimas de esta tragedia. Conforme avanza el tiempo y los rescatistas en la zona del desastre siguen encontrando más cuerpos sin vida y los pronósticos son poco alentadores. Si alguien no salió de la zona del impacto, las probabilidades de haber sobrevivido son muy escasas. Yo soy Freddy Machado para Cierre de Edición. Y mire, algunos residentes de la Florida se impresionaron al ver por primera vez los efectos de una marejada ciclónica tras el paso del huracán Ian. Algunos salieron a hacer un recorrido por calles y avenidas de Bonita Springs para grabar cómo quedaron sumergidas. Varios negocios de esa localidad quedaron destruidos y se pudieron ver muebles y botes regados en las arterias. Imágenes de destrozos y escombros se repiten en varias áreas de la costa oeste de Florida. Este jueves se aprobó la declaración de emergencia para 9 condados por la intensidad de los daños. Wendy Castillo nos tiene el recuento. El huracán Ian arrasó con todo a su paso.
El alguacil del condado Lee dijo a ABC News que los muertos se contaban por cientos y que había miles de personas en zonas inundadas esperando ser rescatadas en su jurisdicción. En tanto, el presidente Joe Biden afirmó que Ian podría ser el huracán más mortífero en la historia de Florida. Biden prometió que el gobierno federal ayudará a reconstruir Florida, sin importar el tiempo que sea necesario, y que cada persona con daños en su hogar o pérdida de propiedad recibirá compensación. The federal government will provide individual assistance of $37,900 for home repairs, another $37,900 for lost property. Además, exhortó a los ejecutivos de petróleo y gas para que no usen esta emergencia como una excusa para aumentar los precios de la gasolina o para estafar a los estadounidenses. America is watching, and the industry should do the right thing. I expect them to do the right thing. Hasta el momento, más de 2.6 millones de personas continúan sin electricidad y con una cobertura de celular irregular, por lo que muchas llamadas de ayuda no llegan. Por eso los cuerpos de socorro insisten en que si la línea está ocupada, siga intentándolo. Y es que la situación en el suroeste de Florida es tal que comunidades enteras quedaron inundadas. El único puente a la isla Sanibel quedó destruido, al igual que el techo de la unidad de cuidados intensivos de un hospital. En Naples, el primer piso de una estación de bomberos se inundó, por lo que los elementos de rescate tuvieron que trabajar para salvar el equipo de un camión que se había atascado a las afueras de la estación. Y vamos a Cuba, donde la falta de electricidad tras el paso del huracán Ian ha provocado airadas protestas contra el gobierno. Hace unas horas expulsaron al presidente Miguel Díaz-Canel de la ciudad de Batabanó y se vio obligado a abandonar la zona con todo su convoy. Lo expulsaron a gritos tras llegar para evaluar los daños causados por el huracán. En varias zonas de La Habana, la gente también protestó exigiendo el restablecimiento del servicio eléctrico. Todo esto tras el colapso del Sistema Nacional de Electricidad tras el paso de Ian. No se vayan, aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Y volvemos al aire con esto porque el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció que en cuestión de horas anexará las zonas invadidas en Ucrania. Esto ha levantado las alarmas ante la posibilidad de que la crisis se agudice. Desde Washington DC, Alfredo Miranda tiene la información. Tras el anuncio de la anexión formal de territorios ucranianos a Rusia mañana viernes, Moscú preparaba esta tarde el escenario con pantallas gigantes, donde se dará un espectáculo de celebración y el mensaje del presidente ruso. Expertos consideran que la estrategia de Putin reconfigurará el panorama de oposición. Al dar esta movida, al hacer este paso, están forzando a Occidente a alinearse detrás de una sola dirección política, detrás de un solo liderazgo antisoviética o antirrusa. Yo creo que va a haber un reglutinamiento y una centralización de la oposición al otro lado en el occidente al proyecto ruso de expansión. Putin apresura la firma de la anexión tras el referéndum que Occidente ha calificado de farsa. El anuncio de la anexión ha precipitado la huida de ciudadanos ucranianos de los territorios ocupados por Rusia. Ucranianos que esperan en el centro de recepción para evacuados dicen haber sido forzados a votar en las calles a punta de pistola. Nadie estaba interesado en tu opinión, simplemente tenías que poner el voto en el ánfora. Las 4 provincias a ser anexadas equivalen al 15% del territorio ucraniano, que pasaría a formar parte de Rusia. Putin advirtió que utilizaría armas nucleares para proteger cualquier territorio ruso de un ataque. No creo que efectivamente haya riesgo de un desastre nuclear, pero en el momento en el que las fronteras se consolidan y la anexión de esas 4 regiones se oficializa, vas a tener a la línea de esas regiones, geográficamente hablando, un apuntalamiento también de batería nuclear, y eso es recrear la cortina de hierro. La cortina de hierro fue el componente más importante de la Guerra Fría, en el que se apuntalará material nuclear disuasivo. Por otra parte, el New York Times divulgó audios en los que soldados rusos se quejaban de condiciones en el campo de batalla y las órdenes que recibieron. полка уже нету. Дали приказ убивать каждого, кого видим. Приезжаю, увольняюсь, нахуй, все, ебало с армией. Путин дурак, Киев хочет взять, а у нас это не получится никак. Aliados de Estados Unidos y Europa, así como otros países, prometieron no reconocer la anexión y ya se analiza una escalada de sanciones, tales como la prohibición total de importaciones y exportaciones desde y hacia Rusia.
Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Ahora miren esto, 2 migrantes venezolanos grabaron orgullosos un video para informar a sus familias que lograron llegar a los Estados Unidos. Vamos a verlo. Háblale. Háblale. ¿Qué es lo que dice? Lo logramos, papá. Walter González Piña y Exleiker González, de 21 y 26 años, se captaron mientras cruzaban el río Bravo, pero lo que nunca se imaginaron es que sería lo último que harían en sus vidas. Poco después, escuche bien, se ahogaron en el intento junto a otros 6 indocumentados. No se vayan, aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Fíjense que en El Salvador arrestaron a los miembros de una banda que se dedicaban a traficar con pornografía infantil. Usaban las distintas plataformas sociales para captar a sus víctimas. Iván Manzano tiene la historia. Autoridades de El Salvador arrestaron a 6 miembros de una red de pornografía infantil que operaba en El Salvador, Guatemala y Honduras, con conexiones en Pretoria, Sudáfrica. Y lo hemos investigado conjuntamente con la Unidad Transnacional de la Policía Nacional Civil, donde se nos informa la tenencia, posesión y distribución de pornografía infantil. Según la Fiscalía General de la República, los sujetos utilizaban niños y adolescentes en actos sexuales. La investigación surgió por un informe de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador. Y se han realizado diferentes operativos. En el caso de El Salvador son 6 objetivos en combate a los delitos de pornografía infantil. Los detenidos utilizaban diferentes cuentas de la red social Instagram, en las que se hacían pasar por menores de edad para solicitar a sus víctimas fotografías de jóvenes desnudas. Puede ser una pena hasta de 8 años de prisión. En este caso en particular es por el delito de corrupción de niñas y adolescentes a través de las tecnologías de la información y comunicación. En las pesquisas se encontraron números de teléfono de diferentes países. Esta no es la primera vez que salvadoreños son detenidos por este tipo de delitos. En el año 2021, 30 personas fueron arrestadas por compartir pornografía infantil a través de las redes sociales. En El Salvador, Iván Manzano, Noticias Estrella TV. Ahora mire esto, una banda de coyotes fue desmantelada por las autoridades guatemaltecas mientras comenzaban su viaje hacia Estados Unidos con más de 100 migrantes, pero no llegaron lejos. José Flores está en Guatemala con el reporte. 18 coyotes fueron detenidos por la policía guatemalteca cuando trasladaban en igual número de vehículos a 102 migrantes que ingresaron al país de forma irregular por distintos puntos fronterizos con la intención de llegar a México y luego a Estados Unidos. Y pedimos por favor, porque queremos avanzar hacia nuestro destino que es Estados Unidos. Hay niños enfermos, hay personas enfermas. La policía fue alertada de que los coyotes habían reunido a los indocumentados en varios puntos fronterizos con El Salvador y Honduras, por lo que tras ubicar los vehículos, detuvieron a los migrantes y también capturaron a los traficantes, a quienes les confiscaron los vehículos donde llevaban a los indocumentados. Hay mucha gente que dice que el camino es muy difícil, pero dándole gracias a Dios y pidiéndole a Dios toda la vida, vamos a poder pasar. Tuvimos que salir de nuestro país buscando una vida mejor para un futuro para nuestros hijos. Los indocumentados, quienes eran originarios de Cuba, Honduras, Venezuela, Ecuador y Senegal, fueron trasladados a una estación de la policía donde recibieron asistencia con comida y medicinas. Los traficantes de indocumentados fueron trasladados a distintas estaciones de las fuerzas de seguridad y los migrantes los acusaron de haberles cobrado fuertes sumas de dinero. Todos tienen un sueño americano, el final es un sueño americano. Personal que anda acá pues, de distintos países y la verdad es algo que conmueve como persona. Las autoridades creen que los coyotes detenidos forman parte de una banda de traficantes de indocumentados que opera en toda Centroamérica y que luego reúnen a los migrantes en la frontera con Honduras. En Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV. No se vaya, aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición al volver.
La reina Isabel II murió por su avanzada edad, revela el certificado de defunción publicado por los Archivos Nacionales de Escocia. Su Majestad la Reina, como la identifica el documento, falleció a los 96 años de edad en su residencia, el Castillo de Balmoral, el pasado 8 de septiembre a la 1:10 p.m. Y un cazador de tormentas se llevó el susto de su vida. Nick Underwood viajaba en un avión que se dirigía al centro del huracán Ian. Sin embargo, no se imaginó que este vuelo sería el más duro de su carrera. Según Underwood, en sus 6 años trabajando para la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, nunca experimentó una turbulencia similar. Bueno, y con esto vamos llegando al final. Soy Abel Álvarez. Gracias por informarse con cierre de edición.